Muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Pequeños cambios en su vida y también buena alimentación van a hacer que esa presión esté, pero de lo más bien. Pero eso sí, necesitamos dos profesionales, Jorge Spitaleta y también Leonardo Taxan, y vamos a guiar un poquito en este mundo, ¿verdad?, de la presión. Abierto nuestro Facebook Live también para todos ustedes. Gracias a todos los que están, a Esteban, a Evelyn, a Jessica, a Marjorie, a todos, y dicen, qué dicha que hay un Spitaleta, doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Qué determina que se nos suba la presión, doctor? Bueno, hay muchas causas, hay causas genéticas, la edad, pero hay causas también de medioambientales, del estrés que vivimos, de la alimentación, el fumado, el sobrepeso, todas estas causas. Entonces hay causas que podemos decir que son inherentes, que vienen con nosotros, que básicamente son la carga genética que traemos, pero podemos combatirla. También hay causas que son medioambientales, inclusive ya hay estudios que hablan de ciudades con grados de contaminación elevados, con grados de ruidos elevados, que hacen que la presión arterial se suba, y obviamente la alimentación y nuestros hábitos, el fumado, el uso de alcohol de forma no medida, la mala alimentación, todo esto hace que las cifras de presión se eleven. Doctor, recordemos los rangos de la presión. ¿Cómo debería estar uno y cómo es la cosa aquí? Ok, básicamente es muy sencillo, 120-80 básicamente es lo que todos deberíamos tener. 120-80 es como el número mágico. Por debajo está bien en general mientras no les dé síntomas. Yo normalmente, hay gente que me pregunta, es que si mi presión está en 90-60, esto es malo porque la presión está baja. Realmente, si no hay síntomas, si usted tiene una presión de 90-60, eso es como, y yo les pongo el ejemplo, es como si usted tiene un automóvil de marchas y anda siempre en quinta, está ahorrando el motor de su carro, va suave, sin problemas, mientras no dé sintomatología. Entonces, por debajo de 120-80 lo llamamos normal. Siempre la presión diastólica debería estar por debajo de 80, elevada la sistólica entre 120 y 129, y ya por arriba de 130 empezamos a hablar de grados de hipertensión. 130 a 139 hablamos de hipertensión grado 1, o de 80-89, hipertensión grado 2 de 140 para arriba o de 90 para arriba, y cuando hablamos de crisis o de que el paciente tiene una emergencia o urgencia, que hay una pequeña diferenciación entre esto, cuando tenemos cifras o muy altas de presión arterial o que la presión arterial nos está dando alguna sintomatología importante en los órganos blancos. Doctor, ¿qué le pasa al cuerpo cuando estamos 140, 180, 190? Básicamente está disminuyendo la posibilidad de que le llegue sangre a muchos de los tejidos, porque hay una vasoconstricción tan severa que está evitando que le llegue suficiente sangre, que al final de cuentas lo que lleva a la sangre es oxígeno y glucosa, los principales alimentos para todas las células del organismo. Entonces está evitando que llegue suficiente oxigenación y glucosa al cerebro, a los riñones, al propio corazón, a los pulmones. Entonces empieza a dañarse los órganos o empiezan a romperse los vasos sanguíneos. Entonces, cuando una presión está muy alta, la posibilidad de que la persona haga un derrame cerebral, que es cuando hacen una AVC hemorrágico o una enfermedad vascular cerebral hemorrágica, es muy alta, y por eso es que hablamos de emergencias hipertensivas cuando empiezan a darnos algunos síntomas, esas cifras de presión elevada. El problema de la presión arterial, y es que ese es el gran problema, normalmente en los años iniciales, ni siquiera en los meses ni los días iniciales, en los años iniciales puede no dar ninguna sintomatología. Eso es importante, dicen que es el mal que está calladito, que está ahí, ¿verdad? Y cuando nos empieza a dar sintomatología probablemente ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, por eso es importante controlarnos la presión, estar siempre pendientes de nuestras cifras de presión arterial para poder llevar un adecuado control de ella. Ahora, ¿por qué, Doc? Si estamos en 140, 180, el cuerpo está luchando, ¿por qué es silenciosa? Porque el cuerpo tiene mecanismos de autorregulación, entonces logra manejarlos. Cuando ya se superan esos mecanismos de autorregulación es cuando empieza a dar síntomas. Entonces a veces la gente dice, es que me da dolor de cabeza y eso debe ser que tengo la presión alta. Ojalá la presión alta siempre nos diera dolor de cabeza, o siempre nos diera sangrado por la nariz, o nos dieran las hemorragias que a veces les da a la gente en los ojos. Claro. Ojalá diera esa sintomatología y la gente consultara de manera temprana, pero el cuerpo intenta mantener su homeostasis a pesar de estas variaciones, y solo ya cuando supera esa capacidad de mantenernos dentro de límites adecuados o límites estables, la perfusión, la oxigenación y los niveles de azúcar en los órganos, es que empieza a darnos algún tipo de sintomatología. Doña María dice, consulta, para una persona de 61 años, ¿cuál debería ser la presión ideal? Ok, muy buena pregunta, porque toleramos en ciertas personas de edad
por arriba de los 55, por arriba de los 60 años, tal vez la presión sistólica toleramos un ligero incremento, pero es un ligero incremento, no son presiones tan altas como esta. O sea, una arterial probablemente en 135, 140, en una persona mayor uno logra tolerar, porque la elevación de esa presión arterial sistólica lo que nos hace es que se perfunda un poquito mejor, por ejemplo, el cerebro, entonces uno tolera que esas cifras se eleven un poco, pero la diastólica en general siempre debe estar por debajo de 80, uno tolera un poco elevaciones, y sobre todo si son pacientes no frágiles. ¿Qué son pacientes no frágiles? Los pacientes de edad avanzada, que son muy delgaditos, esos pacientes sí no toleramos esas cifras ni siquiera elevadas de presión arterial sistólica. ¿Qué nos altera la presión, doctor? El ¿Qué estrés. nos empeora? El estrés es un mal de nuestros tiempos que lastimosamente día. hace que nos eleve. La mala alimentación, el consumo o la ingesta de sal, o sea, deberíamos tener una ingesta moderada de sal. Hay pacientes que a veces tenemos esta discusión cuando estamos en la consulta y dicen, no, es que a mí me han dicho que la sal no me hace daño. Y podría ser real porque hay pacientes que no son sal sensibles, pero para llegar a esa decisión usted tiene que hacer una serie de estudios y tener una dieta específica y decir, entonces en general es mejor decir, tengo una dieta restringida en sal, ¿ok? Comer alimentos o embutidos, por ejemplo, alimentos ricos en grasa, todo eso hace que eleve la cafeína de manera excesiva, no de manera normal, o sea, tomarse 3, 4 tazas de café al día probablemente no tengan ningún problema. Excesiva, se han hecho 6 a 8 tazas, ya si se habla de manera excesiva de café, podría tener algún tipo de problema. El azúcar podría tener ciertos problemas. Hay algunas dietas que se han demostrado, otra dieta que se llama DASH, que es un poco de vegetales y antioxidantes, que controla las cifras de presión. Ya que entramos en este mundo, tal vez de las comidas, caminemos suavecito para que les dé campo también de hacer una toma bien bonita, bien abierta, para poder ir donde Leonardo Taxan, que nos va a ayudar también y decirnos que sí, que no. Claro, sí, buenos días, doctor, bienvenido, hermano de la casa. Claro que sí. Bueno, ¿Qué? sí, muy importante lo que está diciendo el doctor, ¿verdad? Acerca de la dieta DASH. Ok, la dieta DASH significa que nosotros tenemos que utilizar aceite de oliva, vegetales, granos integrales, y las maneras de cocinarlo también son diferentes a lo que normalmente nosotros cocinamos. Leonardo, una persona y usted quiere cocina para tanta gente ahí a la vuelta y cocina deliciosa a la vuelta del Hospital México, y dice, es que tengo la presión alta, entonces usted, ¿qué no le pone a la comida? Sí, entonces los productos que deberemos de evitar, ¿verdad? Para que nuestra presión sea alta, ¿verdad? Entonces debemos de evitar todos los vegetales que vengan encurtidos o que vengan en... ¿Por qué? Porque significa que tienen un 30% más de sal oculta. Mire usted, entonces tenemos que pensar también en las sales ocultas. Digamos, el maní salado tiene una gran cantidad de sal, igual que los embutidos, los condimentos, ¿verdad? Tenemos también el pescado salado. Entonces, recomendable cuando vamos a usar algo enlatado, lo vamos a lavar, ¿verdad? Para disminuir un poquito la sal. También vemos que la sal está en panes y dulces también, entonces se llama sal oculta. Entonces hay veces decimos, no estamos ingiriendo sal, no estamos comiendo sal, pero sí, resulta que el 30% de la sal de mesa es lo que consumimos, pero el otro 70% viene en todas las comidas. Lo que toca Taxan es muy importante, Doc. Cambiando ese estilo y cambiando las cosas de comer, ¿podríamos regular esa presión? Sí, de hecho es el primer paso que debería tener todo paciente hipertenso. O sea, el primer escalón del manejo de un paciente hipertenso es cambios en el estilo de vida. No solo cambios en la dieta, sino empezar a hacer ejercicio. La OMS ha dicho que uno debería hacer por lo menos 150 a 180 minutos de ejercicio no intenso por semana en un paciente hipertenso. ¿Okay? Dejar de fumar, comida saludable para intentar mejorar. Y hay pacientes que con solo cambios en el estilo de vida podrían mejorar entre 5 y 10 milímetros de mercurio y evitarse tomar tratamiento a largo plazo. Mientras hablamos del ejercicio, ¿qué vamos a hacer aquí? Taxan, ¿qué va a poner? Ok, vamos a recomendar cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos a la hora de cocinar. Ok, entonces, recomendamos que se cocine al vapor. Digamos, este filet de pescado lo hicimos al vapor, ¿verdad? En su salsita de tomate al vapor. Después tenemos pollo que lo vamos a hacer a la plancha, ¿ok? Para sacar toda la grasa. Todo esto está preparado sin sal,
¿ok? ¿Qué vamos a utilizar? Podemos utilizar una sal que sea baja, ¿verdad? Ajá, Eso, una sal liviana, ¿verdad? Eso significa que tiene el 50% menos. También podemos utilizar para, después de que hacemos la comida, un chorrín de salsa de soya, pero baja en sodio. Claro. Baja en sodio, Sí. ¿verdad? Ok, entonces, cocinamos todo sin sal, chorrín de salsa de soya y es muy beneficioso. ¿Qué vamos a preparar aquí ahora? Vamos a preparar un salteado rápido donde vamos a agregar los vegetales, ¿verdad? Vamos a agregar aceite de oliva, que no es una grasa saturada. Salteadito ¿verdad? ahí, ¿verdad? Los vamos a soldar en, Taxan. sí, saltaditos en aceite de oliva. Vamos a agregar el pollito, que ya qué previamente rico, está hombre. desgrasado, ¿verdad? Ya está cocinado. Ok, entonces, esto no tiene sal, Es vuelta y vuelta, ¿verdad, ¿verdad? Taxan? Y esto ya está preparado. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Una pizca de Vean sal lo que está liviana. utilizando, ¿verdad? Es apenas Pizca para... de sal liviana como para dar, y que recomendamos para dar extra sabor. Ok, vamos a dar tomillo. Vamos a utilizar todas nuestras hierbas aromáticas, ¿verdad? Podemos poner tomillo, para las carnes podemos agregar ¿Qué olor le aporta esa? cominos, Ajá. ¿verdad? Paprika. Entonces, no es una comida que te va a quedar simple, sino que va a tener mucho sabor, no va a tener sal. El ajo en polvo es saladito, ¿ves? Entonces Qué ahí, rico, ahí le das ok, un aquí no toquecito. hemos puesto nada de sal. ¿Qué vamos a para armar nuestro plato? Ok, vamos a poner arroz integral, ¿verdad? Porque se recomienda el Y ahí consumo. tenemos el carbohidrato, ¿verdad? Tenemos la proteína y el vegetal. Ah, vamos a aportar fibra, ¿verdad? En el arroz integral, que lo vamos a preparar con cebolla, chile dulce, ajo. Vamos a poner entonces va a quedar un arroz sumamente aromático y rico, porque la gente me dice, no, es que el arroz integral no sabe a Que nada. no sabe nada, y no, ¿verdad? Y la textura y la cosa. Ok, entonces vean, aquí está un plato balanceado, no tiene sal, bueno, agregamos sal liviana, ¿verdad? En este caso, la gente que no puede comer definitivamente, ya que está muy avanzada una enfermedad, entonces vamos a evitar completamente la soledad. Vamos a poner solo especias, Así ¿verdad? es. Vea el chorrín, Es- vea el chorrín. Y el toque Un chorrín final. que para los que no le pusieron nada, ok, Ahí está. chorrín, y eso es todo, listo. Nada más. Mi querido Leonardo Taxan y doctor Hospitaleta, gracias, Gracias. por este mundo de la presión. Muchas ¿verdad? gracias. ¿Cómo cuesta controlarla, verdad? Claro que sí, muchas gracias. Esto está lleno de preguntas, nos quedamos un toquecito.